vamos que se puede. Bueno, pues ya vamos a empezar. Buenas tardes, muchachos de CAM, amigos, qué gusto que ya estamos en esta tarde reunidos para escuchar y tener hoy la sesión con la doctora Yoli Susaeta, que ella es española, estudió en España, especialista en trabajo social, en logoterapia, en docencia, y vive en Santiago de Chile. Aparte, dentro de sus áreas de especialidad también está pues la logotanatología y la educación, la logoeducación, que tiene magníficos talleres, cursos, diplomados para la logoeducación en adolescentes. Y esta área de la logoeducación es pues un enfoque, una aportación y aplicación de la logoterapia que cada día va cobrando más relevancia, sobre todo en momentos en que vemos que los muchachos, los chicos, bueno, pues se mueven con una vastedad de información, más una falta de formación humana integral en cuestión de valores, de dinamismos como su creatividad, su capacidad crítica, su libertad y responsabilidad, la cuestión también de los valores sociales, la solidaridad, y todo esto toca la parte de la logoeducación, donde tenemos exponentes como la maestra, la doctora Yoli, Susaeta, y también otros especialistas como el padre y doctor Eugenio Fisotti, salesiano, que estaba en Roma y ya falleció, pero tiene libros muy importantes, interesantes, y también otro de los maestros que conforman el consejo académico del Instituto Víctor Frank, como el doctor Daniele Brusone, que él está en Milán. Tú sí lo conoces a Daniele. Hoy le cito, hoy le cito, Sí, sí. y también tiene pues importantes publicaciones. Yoli, pues muchísimas gracias, Yoli, por esta noche, porque ya para ti es noche, y vamos a tener pues este tema que será abrirlo nada más. Ya después, si al final, pues sería fabuloso que nos comentes qué otros áreas de cursos, diplomados que has dado pues en diferentes países, y que podemos también contemplar esta posibilidad, y de hecho lo estamos haciendo para el año que entra, quienes gusten seguir con este tema tan apasionante de la logoterapia, que este ha sido pues Ujú, un diplomado introductorio ujú, súper, de psicología de excelente. evolución, y estamos atentísimos. Muchas Sí. gracias, Yoli. Muchas gracias, Adriana, por acá. Mi nombre es Yolanda Susaeta, eh, soy española de nacionalidad, trabajadora social de formación y llevo ya, voy a hacer 10 años viviendo en Chile, en concreto en Santiago de Chile. Y me formé en logoterapia, no recuerdo ya el año, hace harto rato terminé antes de venir a Chile, y ahí hemos ido haciendo algunas cosas en conjunto con la red de logoterapia. Y bueno, yo actualmente me dedico a mi consulta privada, al acompañamiento logoterapéutico y también a labores de docencia en trabajo social y también información en logoterapia. Bueno, mi experiencia, he trabajado mucho con jóvenes, ¿sí? Desde el acompañamiento pastoral y también como educadora social. Y la logoterapia, cuando yo me acerqué a la logoterapia, me di cuenta que daba respuesta a muchas de las inquietudes y ponía también palabra y estructura a muchas cuestiones que salían de forma innata en mí, ¿no? Y es un poquito lo que hoy quiero traer, ¿no? Es una sesión motivadora, no es de muchas ideas, pero sí de poder tener un espacio en el que poder compartir y reflexionar en torno a la adolescencia, ¿sí? Una etapa de la vida desafiada, en crisis. Cada etapa que vivimos, cada etapa vital es una crisis, es un cambio, ¿no? Es un duelo. Y hoy los y las adolescentes se encuentran también desafiados por, bueno, por lo que estamos viviendo a nivel social, a nivel mundial, a nivel global, ¿no? Hay matices
territoriales de los diferentes contextos. Y eso es un poquito lo que traigo, ¿ya? Traigo más que una charla, quiero traer una experiencia para que podamos compartir y reflexionar juntos, ¿sí? Entonces, paso, la presentación no es tan importante, ya, acá. Entonces, esto es un poquito lo que este PPT ya lo tiene Adriana, por si lo quieren compartir. Sí, se los Y vamos a compartir para que súper. no estén pendientes. Muchas gracias. Ya, y esta conversación la he titulado Adolescencia en busca de sentido, ¿no? La logoterapia es una escuela de psicología, la tercera escuela de psicología de Viena, que nos ayuda a encontrar el sentido de nuestras vidas. Y la adolescencia es una etapa en la vida en la que nos hacemos dos grandes preguntas. ¿Quién soy y qué es lo que quiero ser? Me pregunto por mi identidad y por mi misión, por mi proyecto de vida. Y estas preguntas nos las vamos a ir haciendo a lo largo de las diferentes etapas de nuestra vida y en la adolescencia cobra mucha importancia porque es donde se fundamenta, ¿no? Y desde ahí la logoeducación, como una especialidad de la logoterapia, nos va a ayudar a todo lo que tiene que ver con ese acompañamiento más educativo, ¿sí? Con las diferentes personas en el ámbito individual, grupal o comunitario y de especial relevancia para los adolescentes en este acompañamiento en la construcción de la identidad y en la búsqueda de sentido, proyecto de vida, ¿no? Y desde acá como tres elementos que quiero que vayamos conversando y haciendo experiencia, ¿no? Que vamos a ir viendo, haciendo diferentes dinámicas logoterapéuticas. Una pregunta, ¿no? ¿Qué está cambiando el mundo de las y los adolescentes? ¿Sí? ¿Qué cambios estamos experimentando? ¿Qué es lo que nosotros, como adultos o como jóvenes, ¿no? ¿Cómo vemos a los adolescentes? La logoterapia es nos ayuda a tener una comprensión antropológica del ser humano, ¿no? Y en este caso una comprensión antropológica de los y las adolescentes. ¿Cómo miramos a los adolescentes? Y la segunda, una reflexión en torno, pareciera que la adolescencia siempre parece nueva, ¿no? Y elementos más logoterapéuticos de la educación de la falta de sentido en la adolescencia. Entonces, dicho esto, vamos a comenzar ya con la primera dinámica. Y esta es una pregunta que yo les hago, ¿sí? No para que me contesten ahora, sino va a ser a través de unas fotografías, ¿sí? La pregunta es, ¿qué está cambiando en el mundo de las y los adolescentes, ¿sí? Y yo les voy a ir poniendo una serie la voy a poner varias veces, de fotografías y para que ustedes elijan una fotografía que dé respuesta a esta pregunta, ¿sí? La voy a ir poniendo varias veces, ¿sí? Y luego en el compartir, me gustaría veo que somos muchos, pero que algunas personas pudieran decir, yo he elegido tal fotografía porque así veo los cambios que está viendo la adolescencia. Tenemos esta foto. No se escucha, no sé si soy solo No, yo. no, no, es que no estoy hablando. Solo No estoy te dice. proyectando fotografías para que ustedes las visualicen, ¿ya? No estoy hablando, ¿ya? Sí, muchas gracias. Vale, entonces voy a volver a poner estas fotografías, ¿sí? De nuevo. ¿Qué está cambiando en el mundo de las y los adolescentes? De nuevo vuelvo a poner las fotografías para que luego podamos compartir esta pregunta.
Vale, entonces, a la luz de estas fotografías o de su realidad concreta, sí me gustaría escucharles que pudiéramos compartir esta pregunta. ¿Qué está cambiando en el mundo de las y los adolescentes? Y ahí pueden abrir el micrófono o levantar la manito y ahí vamos compartiendo. ¿Qué está cambiando? A ver quién. Ale Morelos. Buenas noches. Creo que muchas Bueno, cosas cambian y empezando porque no solo los adolescentes, la cultura ha cambiado de una manera precipitada con respecto a otras épocas por la velocidad del acceso a los medios de comunicación de una manera intromisoria impresionante. Entonces, aunque siempre ha habido eh, diferencias generacionales, esta fue exponencial. Y de eso se derivan muchas cosas. Yo pensaría que muchas de ellas comienzan en el ciberespacio, porque las demás, muchas de ellas son consecuencia de cómo se modifica la visión y el acceso a la información. Cosas que los chicos antes no sabían, no experimentaban, no curioseaban, pues es un buffet tan inmenso el que está en el ciberespacio, además es tan adictivo, todo el mundo tiene celular y después de la pandemia hay computadora para todos. De hecho, mis nietas desde la pandemia trabajan a través de plataformas del Blackboard, desde la computadora, claro, unos trabajarán así, otros no, pero aún dentro del celular, así fue como se dio la docencia durante la pandemia. Entonces, los de primaria que llegaron a secundaria ahora o prepa, que es después de pandemia, ya vienen con un uso impresionante de redes, de celular, y es súper adictivo en esas etapas. Y desde ahí tienen acceso a mucha información desproporcionada. Entonces creo que ujú, muchas cosas están cambiando, pero una de ellas es el acceso a tanta información, a los procesos adictivos y también que se ha prolongado largamente la adolescencia. Hoy por hoy, oficialmente, casi dicen que hasta los 19 años todavía son adolescentes, ujú. entre otros. Gracias. Excelente, Alejandra. Muy bien. Más opiniones. ¿Qué está cambiando en el mundo de los y las adolescentes? Aquí, Bertita. Sí, gracias. Bueno, yo creo que a mí me llamó la atención entre varias cosas también, pues esta cierta confusión ante la frecuencia de transexualidad. Entonces hay como, como una posibilidad grande de alternativas que nosotros no ubicábamos, ¿no? Nosotros ubicábamos hombres, mujeres. Entonces, creo que eso también está muy en el ambiente y eso también puede confundir, ¿no? A los jóvenes. Gracias. Ujú. Gracias, Berta. Más opiniones. ¿Cuáles son esos cambios? Parece que Aurora está con la mano levantada. Sí, 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 Aurora Correa, gracias. adelante. Me parece que los referentes también son difusos. Es decir, anteriormente a lo mejor eran demasiado estrechos o demasiado pocos, ¿no? Los referentes y había como pocas expectativas en la vida. A lo mejor había pocas opciones para estudiar o para desarrollarse, pero justo teniendo tantas alternativas y habiendo tantas cosas, o sea, cosas que antes eran fijas, que eran firmes, hoy no lo son o no son de la misma manera o los adolescentes no lo perciben así. La autoridad, figuras morales, figuras que identifiquen como sólidas, es como si viviéramos en una sociedad donde todo ha dejado de ser como era antes. El papel de los padres, de la iglesia, el papel de la autoridad en la política, es como todo y nada. Ujú, Entonces, de repente, muchas cosas, o pareciera que todo está permitido, pero al mismo tiempo no es como si tuviera una claridad de qué se vale y qué no se vale, estos límites que me puedan configurar qué es lo sano, qué es lo conveniente, una aspiración. Incluso a mí me parece que una manera muy clara de observar esta confusión, este sinsentido, es que los chicos no aspiran a gran cosa.
cuando he tenido oportunidad de preguntar a los adolescentes qué es lo que más sueñan en la vida, en realidad no son sueños como tan especiales, son sueños muy a corto plazo, son muy hedonistas, son muy individualistas, y más que eso no pueden soñar, incluso no pueden soñar a grandes años, o sea, como muy a futuro. Es como, ¿y qué te imaginas en 20 años? No, ni idea, o sea, eso ni existe. Y sé que el adolescente es muy momentáneo, pero a lo que me refiero es como si no hubiera un anhelo, como si estuvieran tan llenos de tantas cosas y al mismo tiempo tan vacíos, ¿no? Entonces es como si les faltara esa motivación incluso. Gracias. Gracias, Aurora. Por ahí pareciera que Gabriel ha levantado la mano. Sí. Sí, gracias. Pues a lo mejor una visión también diferente, complementaria, es el adolescente y los jóvenes se ven como que son objeto de estudio de nosotros los adultos, objeto de observación y no sujetos. Eh, He trabajado mucho tiempo, obviamente, con jóvenes sí, y frecuentemente tienen la sensación de que los adultos los vemos como medias personas, los vemos como que están en el camino de ser y no que son. Entonces ahí, y eso nos pasó a nosotros también hace 40 años, 50 años, ¿eh? Eh, es un fenómeno que se repite una y otra vez en la humanidad. Los adultos vemos a los jóvenes menos y eso causa toda clase de conflictos, pues principalmente en ellos, pues, que son más nuevos en el mundo. Muchas gracias, Gabriel. ¿Más aportes? ¿Qué está cambiando en el mundo de las y los jóvenes y los adolescentes? Bueno, Bueno, ¿alguien más? Sí, 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 se Aurora. me viene otra idea muy importante, Sí. básica, que hay mucha Ujú, soledad. ujú, Están rodeados de redes sociales y de personas que ni conocen, incluso que ni existen, es decir, pueden tener un bot, un acceso, por decir, a la inteligencia artificial y que se convierta en su amigo, ujú, pero el contacto físico, el contacto personal, la conversación, la convivencia personal y profunda es cada vez más escasa y es ujú, mucho más generalizada y es desde la infancia. Mis papás nunca estaban porque estaban trabajando, no tenía hermanos, eh, pasaba mucho rato solo o sola, o en otro contexto había tanta gente y tantos hermanos y una familia tan grande que no tenían tiempo para mí. O sea, finalmente es como despersonalizado. Esa sería la idea, ¿no? La soledad y la despersonalización. Gracias. ujú. Y sí, Súper. también, Ale, Ah, Ale, gracias. Es que no encuentro está mal mi computadora y no me da los iconos. También creo que lo que está pasando con nuestros jóvenes es que hay muchas familias disfuncionales y consumo de drogas. En esa soledad que hablaba mi compañera, en esa familia que no está presente, que no está mamá, no está papá, que están separados y están tan solos y empiezan a juntarse con grupitos de chicos que consumen y entran al mundo de las drogas. Creo que eso también está pasando con los jóvenes, el consumo. Ujú. Bueno, ahí estaría el tema de la tecnología, la soledad. También ahí decía Gabriel, esto es algo que siempre ha pasado en todas las generaciones, ¿no? Como miramos a los jóvenes, a los adolescentes, las drogas, ¿sí? Bueno, el mundo cambia, ¿no? Y también cambia la realidad de los adolescentes y es importante en este punto de partida para acercarnos a la logoeducación ver cómo es nuestra mirada hacia ellos, ¿sí? Y desde ahí,
No te escuchamos ahorita, Ahora no, sí, estoy compartiendo. ¿Ahora se me escucha? Sí, Sí. sí, te escuchamos. Y como decía Adriana, hay de Brusone, un italiano, logoterapeuta y especialista en logoeducación, ¿no? La adolescencia siempre parece nueva. De ahí se me adelanta ahí Gabriel, ¿no? Siempre parece que en la adultez nos preguntamos reiteradamente qué cosa estará cambiando en el mundo de la adolescencia. Y evidentemente cada generación hay cambios, ¿no? Porque la sociedad va cambiando, pero es algo que aparece constantemente que los adultos, las personas adultas nos preguntamos qué es lo que está cambiando en el mundo de la adolescencia, ¿no? Y, y esto pasa porque no nos reconocemos en esos adolescentes, como cuando nosotros éramos adolescentes, los adultos no nos reconocían a nosotros, ¿no? Y los que hoy son adolescentes, yo a mis estudiantes les digo, y ustedes cuando sean un poquito, dentro de 2 años, no van a comprender a los estudiantes que estén por entrar a la universidad. Incluso a mí me pasa que los ayudantes que son de cursos superiores no entienden a sus compañeros que son de cursos inferiores, ¿no? Pareciera que no nos reconocemos cada generación adulta en los adolescentes, en otras generaciones, ¿no? Y quería, y entonces aquí ya traigo como el primer autor, Bruzzone, que hoy lo voy a citar bastante importante para que puedan seguir profundizando en esta de la logoeducación. No sé si ustedes han visto esto, es interesante, he traído una línea del tiempo de las diferentes generaciones que aquí los sociólogos han estudiado, ¿no? Igual puede haber alguna hasta que se me ha escapado, ¿no? Cómo desde 1900 hasta hoy, cómo se han ido llamando las diferentes generaciones, ¿sí? Ahora los jóvenes, los nacidos del 2013 y más en adelante son la generación alfa, la anterior la generación Z, millennials, X, baby boomers, generación silenciosa, generación grandiosa y más adelante generación perdida, ¿no? ¿Lo ven? ¿Me escuchan? Sí. Ya. Sí, Entonces, si vamos a ir un poquito aquí desde 1946-1964, ¿sí? Acá a los adolescentes nacidos en esos años se les llamaban baby boomers, ¿sí? Que fue posterior a la Segunda Guerra Mundial. Hubo en esa generación un aumento significativo en la tasa de natalidad y fue una generación influyente en la cultura y en la sociedad, en el surgimiento de los derechos civiles, la igualdad racial, el feminismo. Y tuvo un gran impacto esta generación en el arte, la moda y participación política y causas. Igual algunos de ustedes son de esta generación, ¿no? Cada generación tiene un aporte, un impacto que tiene que ver también con el contexto sociocultural histórico en el que nació, ¿no? Los adolescentes que nacieron entre 1965 y 1980 se les llama la generación X. Vivieron la Guerra Fría, la crisis energética y también el inicio de los avances tecnológicos. Y esto configuró en ellos una mentalidad pragmática y resiliente debido a las tensiones políticas y también a las amenazas nucleares de aquel momento, ¿no? Surgen las computadoras personales y el Internet, ¿sí? Yo recuerdo yo soy de 1976. Yo recuerdo, yo no tenía celular, ¿sí? Yo recuerdo luego haberme, ya de joven, y haber aprendido el celular y me acuerdo el Internet fue una gran revolución que había que conectarse a ratos, ¿no? Bueno, y esto hace de la generación X, bueno, es una generación independientes, adaptables y en convivencia con un mundo cambiante. La generación de 1981-1996 se les llama la generación Y o millennials, que crecieron ya en la era digital, ¿sí? Y en la transición a la tecnología moderna, con un enfoque, y también estos adolescentes fueron eh, muy centrados en la diversidad, la inclusión, estas causas son importantes para ellos, ¿no? Abrazan causas sociales y ambientales y desafían las normas tradicionales y buscan un propósito significativo para ellos y para la sociedad. Estas generaciones más actuales, de 1997 a 2012, que ya se nos quedan ya, es la generación Z. Crecieron con Internet y redes sociales, ¿sí? Aquí hay un salto a las redes sociales. Se les llama los nativos digitales.
son de rasgos emprendedores, creativos y con una mentalidad global, ¿sí? Esto de las redes les abre una mentalidad global a todo el mundo, ¿no? Y tiene una facilidad para adaptarse a entornos multiculturales y diversos. Y la generación alfa, 2013 y más, son personas que nacieron en esta década del 2010 en adelante, ya son 100% nativos digitales, ¿sí? Y crecen en un mundo con apertura mental, visión global, diverso e inclusivo, ¿no? Y altamente tecnologizado. Y defienden la ecología, ¿sí? La sustentabilidad y todas estas causas medioambientales y también todo el tema de los muy animalistas, ¿no? Y esta generación, vale. Entonces, estos son un poquito, aquí también lo tienen, como actualmente como estaríamos como en esta generación Z, ¿sí? Que son emprendedores digitales, prefieren el consumo ético, aceptan la diversidad en todas las líneas, cultural, sexual, son más prácticos y realistas, buscan comunicar, se orientan al diálogo, ¿sí? Y la alfa van a ser líderes en el manejo de la inteligencia artificial, ¿sí? Ya han nacido con la inteligencia artificial, van a romper barreras geográficas y sociales, ¿sí? Y estas va a ser como su aporte, ¿no? Les traía un poquito esto como para volver a dialogar cómo vemos a los adolescentes, cómo ha cambiado el mundo de los adolescentes, también cómo siempre los adultos nos hacemos estas preguntas y también es muy comprensible ver esta línea del tiempo, ¿no? Nosotros, cada uno de los que estamos acá, hay una diversidad generacional, ¿no? Qué importante es lo intergeneracional, ¿no? Y vemos el mundo también desde la época de la generación que nos tocó, ¿no? Y estamos configurados también por eso, ¿no? Cuéntenme qué les parece si habían escuchado este tema de las diferentes generaciones. Ahí los estudios sociológicos nos hablan mucho, mucho de aquello. Y esto es importante también en el abordaje y en el acompañamiento logoterapéutico desde la logoeducación, que también podamos comprender a nivel sociológico qué es lo que se está moviendo, ¿no? ¿Cómo lo ven? Esto de las generaciones, ¿lo habían escuchado? Sí, Sí, cómo no. A ver, generalmente estos estudios están hechos en Estados Unidos. Estas nomenclaturas vienen en general todas de Estados Unidos. Eh, Creo que allá las diferencias podrían ser quizás más marcadas. Los baby boomers, pues en México es una generación no con los rasgos de los baby boomers americanos, creo que sí hay diferencias importantes, aunque otras sí son similitudes. Eh, También es probable que la excesiva división en generaciones o la prolífica división en generaciones pueda hacer ganas de querer vender libros, porque hay autores que dicen que todavía hay más que eso, ¿no? Que hoy está cambiando tanto que son más rápidas. Eh, yo quizás no me enfocaría tanto en marcar diferencias, sino quizás en puntos de convergencia, porque a lo mejor algunas diferencias son más artificiales y definidas por los autores que reales. Pero bueno, esa es mi impresión. Ajá. Gracias, Gabriela. ¿Qué más opiniones? Alejandra. Sí, es Jesús Amaya, uno de los autores de los neuropsicólogos que ha hecho algunas de estas clasificaciones y son interesantes, una evolución cultural significativa y aporta definitivamente, a mí me agrada comprender los contextos. Sin embargo, creo que debe haber un equilibrio entre comprender el contexto, los cambios y personalizar, como no Ajá, etiquetar personas ajá, porque esto deshumaniza. ajá. Entonces, si bien nos da un contexto para aproximarnos y para comprender cuáles son algunos de los retos más importantes, es impresionante las diferencias que nos encontramos. Varios de los que estamos aquí nos dedicamos a la psicoterapia, otros a la capacitación, al acompañamiento de diferentes maneras o docencia. Y yo creo que sí encontramos esas diferencias. Entonces, nos sirve la estadística de referencia.
Y nada más Ujú. sugiero eso, no personalizar. Ujú. Sí las conocía, ahorita dije, "Ay, es un poco rápido para quien no sea familiar", fue sumamente enunciativo cada uno. Si en alguien no está familiarizado con ello, creo que no le va a encontrar tanta diferencia. Por eso preguntaba que si se iba a apoyar con permitirnos tener acceso a la presentación. Sí, sí, así va a ser. Isabel, Hola, buenas noches. Bueno, yo también me quedaba un poquito con la duda de qué tanto estas mm, generaciones en nuestro Se te contexto, está ¿no? Aquí en México. ¿Sí me escuchan? Sí, ¿eh? se Se escuchó un escucha un poco. poquito entrecortado. Um, Ya ahorita te ok. escuchamos. Ahora mejor, sí. Ok. Les decía que qué tanto, voy a apagar mi cámara para la señal. Que qué tanto podría ser que estas clasificaciones aplicaran bueno, en nuestro contexto, yo me refiero aquí a México, ¿no? Eh, Porque no sé, creo que al menos lo que me ha tocado a mí como identificar con adolescentes o demás, es más bien como este desánimo o esta falta de sentido como tal de ¿qué hago, no? Y entonces por eso ahorita que veíamos como, les puede interesar los animales o la naturaleza o el ecosistema o bla, bla, bla. Y de repente siento que hay muchos, pues, que ni eso, ¿no? Que ni eso les jala o les motiva, ¿no? Entonces, ahí de repente como que fue mi duda, ¿no? ¿Qué tanto sí podríamos aplicarlo? Pero bueno, escucho los comentarios de los otros compañeros y también me relaja, ¿no? Pero Mm. muchas gracias. Ujú. Ahí quiero escucharles para luego seguir compartiendo. Y un poquito para que veamos hacia dónde vamos. Sí, sí, un poco estoy como generando este debate, trayéndoles algunas cuestiones para seguir profundizando. ¿Qué más? Esto hablábamos al principio, ¿no? Cómo ha cambiado el mundo de los y de las jóvenes, cómo está cambiando. También les decía que siempre esta es una pregunta que acontece en todas las generaciones de adultos que nos hacemos respecto a los adolescentes, y también les traía no el único, ¿sí? Una manera sociológica en la que se está interpretando a nivel general las diferentes generaciones marcadas por los cambios a nivel sociocultural. Eh, Respecto a estas diferencias de generaciones, ustedes desde su propio contexto en México ven, y lo decían al inicio, ¿no? Que el tema de la tecnología está afectando de sobremanera, ¿no? A los adolescentes. ¿Se habían escuchado este tema de las generaciones? ¿Cómo lo ven? También para escuchar a más personas. A ver, yo la verdad, honestamente, no, muy vago, no tenía tanta precisión en esta información. Lo que sí había oído, anteriormente es que hay un cambio generacional de cada 10 años. O Ujú, sea, pero a nivel cultural, no solo en el adolescente, sino de manera general. Este, Más o menos una década. Y yo voy viendo las fechas que pone y veo que es más o menos, abarca 10 años aproximado por cada generación. Entonces, no está tan errado con la información que yo tenía al respecto, ¿no? ujú. Súper, gracias. Juan Ignacio, gracias Alejandra. Sí, mira, en este momento yo estoy ahorita llegando, estuve en Ciudad Hidalgo trabajando con jóvenes y me comparten lo que está sucediendo. La violencia, el contexto también es muy importante, ¿sí? Ahorita me platicaron, los detuvieron, ¿sí? Chicos de 14 años armados con cuernos de chivo, ¿sí? Y me empieza a platicar de qué está pasando con los jóvenes adolescentes dentro del mundo de la violencia, cómo los compran a través de la droga, los atraen hacia los narcos, ¿sí? Y se convierte en un sentido, pues, de pertenencia, que es lo que están buscando todo el tiempo. Pero bueno, por eso hablo de que los contextos también son importantes, o sea, de que hay realidades que a lo mejor no nos damos cuenta, pero de que sí están pasando por situaciones críticas los jóvenes en ese sentido.
Ujú. Y como bien decían, ¿no? Esta es una, y también provocadora, ¿no? Traerlo, ¿no? Es una caracterización a nivel general, a nivel global, ¿sí? Y es necesario, también se habla de este tema de la perspectiva interseccional, ¿no? Siempre mirar las realidades también desde los diferentes contextos de género, de clase, de raza, de situación socioeconómica, ¿sí? Para poder ver cómo en este momento es distinto un adolescente. Ahora le doy la palabra a Juan Claro, le Ignacio voy a de nuevo. agregar un poquito Sí, a lo que déjeme platicamos. terminar un poquito. Es diferente un adolescente que se encuentra en un contexto mm, en su territorio de violencia a otro que no lo tiene, ¿no? A pesar que en los dos puede haber este tema de que son nativos digitales, ¿no? Juan Ignacio. Sí, bueno, es que no acabé lo aterrador que me platicaron. Lo Ujú, que están haciendo es, los inducen a la droga. ujú, Cuando no tienen dinero, empiezan a delinquir ujú, adolescentes. Y ujú, lo que hacen es, llegan con el pueblo y le dicen, nosotros los vamos a limpiar de ellos. Van y los matan, ujú. siendo ellos los mismos gestores de que se conviertan en ladrones. Y esa es una realidad. Y él me decía, ¿de veras? ¿Me estás diciendo la verdad? Sí, eso está pasando. Y para aplaudirle, que los que están realmente luchando contra la delincuencia son los mismos narcos. Y dice, espérame, qué realidad tan fuerte. Entonces, Mm. los usan como Gracias. carne de cañón. Esa es la Mm, realidad. Gracias, Juan Ignacio. Y esto, ese contexto que usted no trae, ¿no? Que lo vamos a ver un poquito más adelante, y esto que les decía al inicio, ¿no? La adolescencia, esa etapa crucial en la que de construcción de la identidad y de búsqueda del sentido, ¿sí? De proyecto de vida y de pertenencia, es especialmente una etapa muy vulnerable, ¿sí? Muy vulnerable a esta situación y a otras, ¿no? Y por eso ahora le doy la palabra, Alejandra, tan importante, pues esto que nos ha traído, esta conversación, este acercamiento, esta logoeducación, ¿no? Esta oferta de alternativas, ¿no? Alejandra. Ok. Que ahorita no hemos mencionado también la hipersexualización a través de Ujú, los medios y creo que es un punto importantísimo. Yo atiendo en terapia también jóvenes o papás de jóvenes y la ciberadicción, la pornografía, el autoerotismo están siendo adicciones muy, muy pesadas más allá de lo que nos imaginamos, de cómo se deforma el cerebro, la voluntad, en la capacidad de autocontrol y la capacidad de jerarquizar. Y ujú, pues el autoerotismo es impresionante de qué motivo está en este espacio de soledad y pornografía. ujú, Y creo que es un factor que es importante que lo tomemos en cuenta como algo serio que incidir, ujú. porque hay que detener esa soledad y esa fuga tan autodestructiva. Gracias, Alejandro, por traer esta realidad, ¿no? Y ya en algunos países se está limitando en las escuelas el uso a la tecnología y el acceso a los dispositivos móviles, porque se están viendo estudios que están relevando este tipo de cosas, ¿no? En la adolescencia, como decíamos, es es una etapa vital de configuración de la personalidad, de proyección y de alta vulnerabilidad, ¿ya? Por lo tanto, la tecnología está siendo también objeto de abuso y objeto también de muchas situaciones que están en detrimento de los y las adolescentes. Así que muchas gracias, Alejandra. ¿Alguien más antes de seguir adelante? Buenas Sí, yo creo que noches. sí. Buenas noches. Em, pues yo quería opinar sobre las características que se detalla en cada generación. Yo estoy en Colombia. Acá sí es muy similar a lo que se detalla en ese estudio que se hizo sobre las generaciones. Y pues yo tengo hijos que pertenecen a esa generación Z y esa clasificación de generaciones se lo escuché primero a ellos, a mis hijos.
donde discutían, tú perteneces a esta generación, mi mamá a esta, yo a esta, mi hermano a esta, mis amigos a esta. Y sí se identifica mucho con esas características que definen ahí. Ujú. Gracias. Y si bien puede ser que nosotros no estemos familiarizados con este tema, ellos, ellos y ellas sí, ¿no? Y entonces es importante no absolutizar, ¿sí? Contextualizar, personalizar, porque somos mucho más que esto, pero sí ver qué es lo que se está moviendo en el mundo de los adolescentes, ¿no? Y también qué es lo que ellos también cómo se están identificando, ¿no? Y también las diferencias que ven con otras generaciones para poder establecer ahí un diálogo, ¿no? María Elena. Buenas noches, yo no soy terapeuta, pero yo participo en grupos con jóvenes en teatro y en pintura. Entonces me he encontrado que sí hay diferencias entre una generación y otra, de acuerdo a cómo han crecido también dentro de sus hogares. También el hecho de que cada vez la familia es más disfuncional, es más difícil el que los padres estén presentes y que muchas veces quedan al margen de la sociedad por la tecnología. Se les da una tablet, se les da un teléfono celular, ahí están calladitos, pero eso hace a veces que empiecen a vivir en otra realidad, porque ellos buscan, por ejemplo, los videojuegos en los que están viviendo algo totalmente diferente a lo que es su entorno directo. Afortunadamente, yo he visto que los chicos que van más enfocados al arte son chicos que salen de ese marasmo que están viviendo muchos otros con los teléfonos celulares y con la tecnología. Y creo que el arte, sobre todo he visto a los chicos de teatro, los hace más pensantes, más conscientes de la realidad. El hecho de que ellos vayan conociendo diferentes personajes, diferentes formas de vivir la vida, eso hace que ellos también empiecen a entender otros entornos. A mí me parece que el arte, en todas sus dimensiones, puede apoyar muchísimo también a esas sensaciones que a veces encontramos en nuestros chicos de indiferencia, de soledad, y que muchas veces esas situaciones las lleva hasta situaciones drásticas como el suicidio, que también se está viendo muy frecuentemente en muchas culturas. Creo que por ahí también es una forma de ayudar y de apoyar a estos chicos de todas las generaciones, pero especialmente las últimas, a los que ahorita están viviendo la adolescencia. Gracias. Excelente, María Elena. Voy a avanzar y veíamos un momentito, ¿eh? Vamos a ver acá. Veíamos, ¿no? Al inicio, ¿no? Bueno, que está la adolescencia en busca de sentido, ¿sí? Esto es trascendente, perdón, es transversal en todas las generaciones, X, Z, Y, México, Chile, España, Estados Unidos, África, búsqueda de sentido, ¿sí? Es antropológico, es existencial. Y hemos compartido, ¿no? Esto que está cambiando en el mundo de los jóvenes y cómo pareciera que siempre la adolescencia es algo nuevo, ¿no? Y esto es como una pregunta que nos hacemos los adultos, ¿no? Y dicho esto, quiero centrarme ahora en el tema que ha salido, ¿no? De la falta de sentido en la adolescencia, ¿no? Y es lo que es nuestro foco desde la logoterapia y también para la logoeducación, ¿no? Y siguiendo, ¡ay, perdón! No, perdón, ¿eh? Y siguiendo al mismo autor que les comentaba, ¿no? Pues cabría preguntarnos, ¿no? ¿A qué se debe esta falta de sentido en la adolescencia? Y este autor nos... ¡Uy! ¿Qué pasa aquí? Perdone.
Y este autor nos invita a preguntarnos, ¿es un déficit en ellos, en ellas? ¿Es que hay algo que en ellos no está bien, en ellas? ¿O tal vez es el reflejo de esta sociedad nihilista, sí, que los priva de aquello de lo cual mayormente necesitan para crecer, es decir, un horizonte de sentido? Y esto es clave, ¿sí? Es decir, ¿cuál es nuestro punto de partida para acompañar a los y las adolescentes? Desde el déficit, desde la carencia, desde lo que les falta, o mirar también que en ellos se está reflejando, en ellos y en ellas, un tema social de los adultos del que les estamos privando de lo que necesitan para crecer, es decir, de un horizonte de sentido, ¿no? Les estamos privando de un horizonte de sentido al llenarles de tecnología, al llenarles de consumo erótico en las redes, al ser en las redes de, como decía el compañero, de narcotráfico. No puedo ver los mensajes. Ay, ahora aquí, sí, no, los mensajes, sí. Entonces, ¿a qué se debe esta falta de sentido en la adolescencia? Esta es como la pregunta, el punto de partida, ¿no? Como logoterapeutas, desde la logoeducación, ¿no? Yo ante un adolescente que conozco, un adolescente que acompaño, mi hijo, mi hija, un familiar, mi sobrino, mi sobrina, es esa falta de sentido. ¿Yo cómo la interpreto? ¿Como que algo le falta? ¿Es una falla de esta generación perdida, llena de tecnología? Son ellos, ¿sí? O tal vez sea que nosotros y los adultos y esta sociedad les estamos privando de lo que necesitan para crecer, que es ese horizonte de sentido. Y cómo yo, como adulta, mamá, papá, educador, terapeuta, puedo facilitarles experiencias para tener ese horizonte de sentido. Y esto es un poco como el nudo de esta sesión, que no pretende ser una clase magistral ni de una súper experta, porque cada uno y cada una de ustedes son expertos en esta materia, ¿no? Y Gabriel. Sí, gracias. Soy Esperanza. Hola, Yo, Esperanza. hola, muy buena tarde. Yo considero que, por supuesto que el problema somos nosotros y la cultura que les estamos dejando. Entre otras cosas, yo creo que ellos están desencantados de nosotros mismos. Decimos una cosa y hacemos otra. Entonces somos muy incongruentes y ellos lo notan. Les mentimos, los engañamos, hay corrupción. eh, entonces, ellos no quieren ser como nosotros, no somos un referente. Es más, yo creo que ellos creen más en sus propios amigos que en los adultos. Y entonces ellos no quieren aspirar a lo que nosotros les proponemos. Y entonces, lo que pusiste ahí, quieren viajar, sí, y no les gusta tener un empleo de mucho tiempo si no se sienten a gusto. Y el concepto del dinero, pues también no es el que nosotros tenemos, pero yo creo que es fundamentalmente un problema de la cultura. Aquí yo no sé cuándo te darás cuenta, pero estamos viviendo terrible problemática de violencia que acaba de hablar Juan Ignacio aquí en Michoacán. Un presidente municipal fue asesinado por un joven de 17 años. Sí, y entonces nosotros los estamos pervirtiendo, no les estamos dando opciones. Y yo creo que cuando tú dijiste también qué es lo que podemos hacer, es que tenemos que dar testimonio y ser modelos que a ellos les atraiga repetir o ser como nosotros o algo parecido. Pero mientras estemos manteniendo la incongruencia, la mentira, la corrupción que en México es muy grave, pues no les estamos dando muchas oportunidades, aun cuando también hay que decir, ellos se están convocando y bueno, mañana hay una convocatoria nacional que dice
la generación Z llama a protestar y la autoridad está diciendo que esa generación Z está siendo manipulada por X y Z. Digo, por X o Y, pero no... X e Y son las anteriores, sí. Exacto. Entonces, no les están dando ningún reconocimiento de que esa generación Z por sí mismos quieran hacer algo. Entonces, yo creo que es una necesidad de que analicemos el tipo de cultura que les estamos dejando, si no, no van a querer nunca ser como nosotros. Gracias. Muchas gracias. Esperanza, por aquí iba, ¿sí? Todo esto anterior era para llegar a este nudo, ¿sí? Este es como el nudo, el punto de partida, ¿sí? Cuando estudié logoterapia me quedó muy claro esto de, es importante como el centro, una de las cosas que me quedé de los 3 años, mirada antropológica del ser humano, mirada antropológica del adolescente, cómo yo miro al otro, a la otra, ¿no? Y también este mismo autor dice, si el hombre, como dijo Goethe, es un ser orientado a la construcción de sentido, en el desierto de la insensatez que la atmósfera nihilista de nuestro tiempo difunde, la falta de sentido no es más psicológica, sino cultural. Un poco en la línea que decía Esperanza, ¿no? El tema no es una falta de sentido porque a mí me falta algo, tengo una falla, tengo una tara, soy problemática, sino hay un vacío existencial, hay un vacío cultural, hay una desorientación que especialmente son vulnerables. Uno de los colectivos más vulnerables son los adolescentes, ¿sí? Se ve manifestado en ellos, ¿no? Dicho esto, quiero pedir al compañero, Adriana había el compañero, porque Adriana había un Sí, compañero aquí que me iba a estoy. compartir el video. Sí, aquí estoy. Aquí Sí. está Andrés. Sí. Entonces, esta era la pregunta, hemos hecho como un diagnóstico, ¿no? ¿Qué es lo que está cambiando en el mundo de los adolescentes? Disculpen, estoy con un calor. ¿Qué es lo que está cambiando en el mundo de los adolescentes? El tema de las generaciones, como siempre los adultos siempre decimos, pero ¿cuánto ha cambiado esta generación? No son como las nuestras. Y cuando ellos sean adultos van a decir lo mismo. Esto es algo que se repite cíclicamente, ¿no? Y esa clave de mirar que el tema no está en ellos, sino el tema es un tema social y cultural. Y la pregunta es, ¿yo qué puedo hacer como adulto, ¿sí? Para ayudar a estos adolescentes a encontrar su propósito, su sentido de la vida? Y para eso, con esta pregunta de fondo, ¿yo qué puedo hacer? ¿Qué puede ser? ¿Yo cómo puedo ser un buen logoterapeuta, un buen logoeducador que acompaña a estos adolescentes en la búsqueda de sentido? Les invito a que veamos un video que no es muy largo, es un corto animado que se titula de Potter, el alfarero no habla, ¿sí? Son dos animaciones y luego comentamos el video, ¿sí? Y un poco en esta línea, ¿no? Del papel del adulto con el adolescente en ayudarle a buscar el sentido. Vamos a ver si se escucha. No se escucha la música, Andrés. Andrés, la música no se escucha. Hemos tenido algún problema, Ahorita técnico. se lo puede arreglar. Sí. A ver, vamos a. Sí. Ya ahorita lo va a Sí. transmitir. No, pues es un tema, Yoli, que como quien dice, estás abriendo nada más, señalando algunos puntos que esto, pues, va a ver. ¿Bellita? Ahora, ¿Ya aplicó el de las cosas que ponen ahí? Todavía no se ve, nada más se empieza se escucha, a escuchar. pero no se ve. No se ve todavía.
Ya ahí se ve, esperemos que también se escuche. Ahí, Ya, bien. ahí, lo escuchamos y lo vemos. No, no se ve muy bien, ¿verdad, Adriana? Sí lo vamos viendo, sí lo Ya, vamos viendo. ya. Aunque no escuchemos la música, pero estamos atentos. ¿No se escucha la música? En parte, pero vamos bien, lo vemos bien.
Gracias, Andrés. Si puede dejar de compartir. Gracias. Ya y apagar el vídeo. Se ha visto un poco entrecortado y les dejaba el link. No sé si conocían este vídeo. Es antiguo. ¿Lo habían visto? ¿Lo conocían? No. No lo conocían. Bueno, Adrián, ayúdanos. ¿Qué es lo que se ha podido ver en el vídeo? Hay un poco entrecortado, pero ¿qué se ha podido ver en el vídeo? Bueno, como este chico, lo que le da este personaje, lo va transformando, es como darle un don, como descubrir una luz en él y que con esa luz puede transformar pues su entorno, su vida, su creación y que pues es un poco, ¿no? El mensaje de la logoterapia, que cada quien encienda la luz del sentido, la esperanza. Y ahorita por lo que decían los compañeros, sí, Yoli, vivimos en México una situación terrible y hay regiones donde parece que les están robando a todos la vida, la esperanza, el sentido, sobre todo a los jóvenes. Nuestro país pues es multicultural y va a ser diferente la vivencia, la experiencia del adolescente que vive, digamos, en Ciudad de México y dentro de Ciudad de México los que son de comunidades que son privilegiadas, por ejemplo, la comunidad judía, pues también las diferentes comunidades españolas que también son muy arropados por su misma comunidad, pero en otros entornos la sociedad, el contexto familiar y social está desarraigándolos, abortándolos, expulsándolos a un entorno donde es un caos. Es un caos y ahí, bueno, pues es todo el trabajo que tú como logoterapeuta en educación haces, ¿no? Y los que están, no se necesita ser logoterapeuta, el maestro en el contexto donde está el padre de familia, en la comunidad, creo que hay muchas tareas. Porque Gracias. sí. Sigue, perdona. ¿Cómo dejar? Parece que estamos dejando a esta generación huérfanos, o sea, nosotros crecimos en un contexto donde todavía las instituciones nos sostenían, nos respaldaban, las figuras. Era una transición a veces hasta suave desde la adolescencia a insertarte en el medio laboral,
tenías claro qué querías y hacías planes, y ahora eso, no pueden hacer planes. Tal vez sea para ellos más doloroso hacer, contemplar algún proyecto cuando ven que todo se está rompiendo alrededor de ellos. Mm. Y ahí, gracias Adriana, y ahí cuando veías este video, esta figura que era como un muñegote, no sé cómo llamarlos, ¿cuál es el papel que hace con este adolescente? ¿Sí? Que está frustrándose, que no encuentra su don, que no encuentra su lugar, que no le salen bien las cosas a la primera. ¿Cuál es el papel que toma? O sea, acompañarle, esperar, abrazar, contener, acoger, Confiar. confiar, sí. Y por lo que nos cuentas, te agradezco mucho que también traigas en contexto la realidad que ustedes están viviendo. Qué importante es todos ustedes los que están acá, que están mostrando ese interés, ¿no?, por la logoterapia, que se están formando, que están ahí en primera línea y que ustedes ya son ese muñecote, ¿no?, que está acompañando, sosteniendo, ¿no? Gracias, Adriana. Más ecos de lo que ha supuesto ver el video, a la luz de lo que estábamos conversando, la logoterapia, la logoeducación, los adolescentes. Alejandra. Sí, mira, yo quiero comentar algo. Yo hace mucho tiempo vi ese video y la verdad es que algo que yo me enfrento día con día con los adolescentes y con los padres de familia es la poca tolerancia a la frustración. Es todo fácil, es el no tener un momento, pues, ¿cómo llamarle? Como el deseo de tener las cosas con un esfuerzo, porque todo se les debe de dar. Entonces, en este video queda muy claro que él, a pesar de que no tenía el don y se lo estaban proporcionando este monstruito, ¿no? Tuvo la paciencia para entenderlo, lo que ya no está ocurriendo ni en las familias ni en la sociedad, porque no hay tiempo para atenderlo. Y entonces todo eso, si este monstruito no le hubiera tenido la paciencia, no le hubiera enseñado a ser tolerante, a confiar en sí mismo, no hubiera hecho ese magnífico trabajo. Y lo que sucede ahorita es precisamente eso, que no hay paciencia, que no hay tolerancia, que no hay una figura que le dé el ánimo para poder crecer, para poder seguir adelante. Gracias, Alejandra. Y desde ahí, la propuesta de la logoterapia, la logoeducación, sí, es que cada uno y cada una de nosotras, en los contextos allá donde estamos, podamos ser esa persona que acompaña, que sostiene, que tiene paciencia, que da confianza, que cree en el adolescente, ¿sí? No como un ser lleno de dificultades, de limitaciones, sino un ser que nos está manifestando que no estamos funcionando bien como adultos y en la sociedad, ¿no? Entonces, iba un poquito por ahí. Gracias, Alejandra. Una radiografía muy acertada. ¿Más comentarios del video antes de pasar ya al momento del cierre? Sí, preguntan que si se puede, si nos puedes enviar el link del Sí, video. lo he puesto ahí en el chat del Zoom, pero lo vuelvo a colocar. Ahí está, en Sí, y YouTube. nos Y, apoya sí, y para de ponerlo todas formas, pues si en nuestro... buscan sí, en YouTube, ponen video de Potter, el alfarero. Sí, ahí lo tienen. Súper. ¿Algún comentario más? Bueno, yo quería traer a la luz de este video, sí. ¿No? ¿Qué nos puede... Uy, ¿qué ha pasado acá? Sorry, no sé, algo, me ha salido ahí algo. A ver. ¿Cómo
el recorrido existencial y autoformativo de búsqueda y realización de sentido no puede prescindir de la aportación de adultos significativos que forjan como modelos ideales de identificación y que estén en posibilidad de atestiguar con autoridad, con el ejemplo de la propia vida vivida, la posibilidad de realizarse la dedicación de un valor. Sea este una causa por la que luchar, una tarea que llevar a término, una persona que amar o un Dios que servir. Es decir, esa búsqueda, ese recorrido existencial autoformativo de búsqueda y realización de sentido en el que estamos todos y los adolescentes están en ese camino, en esa búsqueda, no es meramente individual, requiere de lo comunitario, requiere de la aportación de adultos y adultas significativos que se conviertan en ideales, ¿sí? Para que atestiguen, den testimonio con autoridad, con el ejemplo de su propia vida, que se puede, ¿sí? Tener un sentido en la vida, ¿no? Y por el cual luchar, una tarea que llevar a término, una persona que amar, ¿no? Entonces, este es el desafío, ¿no? que les dejo, ¿no? De asumir esa responsabilidad de la logoterapia, de la logoeducación en el acompañamiento de los adolescentes, ¿no? Que nos podamos convertir en ese testimonio, ¿sí? En ese testimonio de sentido, ¿no? En esos modelos de significado, ¿no? Creo que alguien quería hablar, ¿verdad? Sí, Sí, que es que adelante. estoy compartiendo. Hola, buenas noches. Lo que pasa es que no puedo levantar la mano, por eso lo puse en Sí, sí, pero es que si estoy compartiendo no veo al tiro el mensaje, por eso. Buenas noches, mucho gusto. Bueno, yo me quedé pensando en el video y comparto con lo que ya mencionaban ahorita. Sí creo que la persona, bueno, el muñequito, ¿no? Que lo está acompañando, es como este modelo, ¿no? Que le está transmitiendo algo importante para él, pero algo que creo que a más allá de estarlo acompañando, él le fomenta bueno, así lo veo yo, ¿verdad? El que crea en sí mismo, ¿no? Y creo que eso pasa mucho con los adolescentes ahorita, que hay algo que los hace, pues no creer en sí mismos y eso los hace rendirse, ¿no? Y no luchar y no seguir hacia adelante, etcétera. Y algo mencionaban hace ratito y usted lo puso ahorita respecto a la figura de autoridad, cómo nosotros podemos ser esa figura que acompañamos. Yo tengo la posibilidad de acompañar jóvenes en un acompañamiento cada semestre y creo que algunos están dispuestos a que esté una figura, pero otros no. Y creo que eso también tiene que ver con la ausencia, pues, ¿no? En la familia o esa figura que está ahí para ellos. Y entonces a veces te encuentras con que los acompañas, los quieres orientar ya, y muchos de ellos no quieren. Otros sí, están ávidos, se nota de que les falta esa figura que los pueda acompañar. Entonces, eso es lo que yo he podido observar y sí me hizo mucho sentido este video porque precisamente veo en muchos de ellos que no creen, ¿no? O sea, es como si tuvieran ese don, yo así lo vi en el video, ¿no? Tienen un don, pero no lo han explotado, no lo han hecho crecer porque no hay quien los guíe, los oriente, los motive, etcétera, ¿no? Esa mirada que necesitamos mucho también en algún momento para, pues nosotros creer en nosotros y seguir hacia adelante. Y bueno, sería todo nada más de mi parte. Gracias. Gracias, Amira. Qué interesante esto que comentas, y en especial esto de que hay jóvenes que no quieren, ¿no? Sí, se muestran más reticentes. De mi experiencia te puedo compartir que a veces eso en algunas ocasiones, tiene que ver con un miedo al abandono, ¿no? Me han abandonado tantas veces que ¿por qué tengo que confiar en ti? No va a ser que tú también me vas a abandonar, ¿no? Entonces es ese rechazo, ¿no? Y cuando yo, como en algunas en experiencias me he ido dando cuenta de eso, me ha ayudado también mucho todavía a aumentar mi paciencia todavía más, ¿no? Es decir, claro,
Es que cuántas personas han pasado por su vida que les han dejado, ¿no? O que no han sido un testimonio significativo, ¿no? Entonces, ¿por qué van a confiar en mí? Y eso requiere, por mi parte, un mayor esfuerzo de la paciencia, de la perseverancia, ¿no? En, como decían algunos compañeros, en ser un testimonio coherente, ¿no? Entre lo que digo, pienso, siento y hago, ¿no? Que no soy alguien que les va a abandonar, que les va a engañar, que les va a mentir, que les va a manipular, que va a abusar, ¿sí? Entonces, para esos jóvenes que les cuesta, también como la pregunta, ¿no? Es qué experiencias previas han tenido para que les cueste, ¿no? ¿Qué es lo que les ha pasado, ¿no? Requiere más tiempo, ¿no? Pero no es imposible, porque cuando el maltrato se cura con buen trato, ¿no? Pero requiere tiempo, ¿no? Tiempo y también mucha paciencia y nos van a poner eh, a prueba muchas veces, ¿no? Para ver si vamos a permanecer, para ver si somos dignos de confianza, para ver si somos creíbles, ¿sí? No sé si le hace sentido, mira. Sí, sí, claro que sí. Y justo tal vez algunos tienen una respuesta, una apertura. Y cuando te encuentras con aquellos chicos que no tienen apertura, necesitas buscarle, ¿no? Para poder lograr esta cercanía y que ellos tengan esta posibilidad de confiar, como decía hace ratito usted, ¿no? Ujú, Y muchos a veces les cuesta muchísimo y a veces es complicado, pero pues están en ese camino también. ujú. Muchas Gracias, gracias. Amira. Aurora, pareciera que Aurora había levantado la mano o no. Sí, Tienes cerrado tu micro, Aurora. le tienes cerrado el Tu micrófono. micrófono está cerrado, Aurora. Tu micrófono está cerrado, sí, No, sí. parece que no quiere hablar. ¿O Ah, ¿no sí? quieres? Lo No, he sí, ya. logrado. Ah, sí, sí, estabas con el micrófono apagado. Estaba peleándome con el micrófono que no lo podía abrir. Quería compartir que algo que me llama mucho la atención en y que me hace mucho sentido y que lo aterrizo con mayor claridad en esta sesión, es que la búsqueda de la identidad del adolescente es una parte esencial, ¿no? Y en el video se ve que la lucecita que emite el monito este es azul o amarilla, y la que tiene el chico es de otro color, ¿no? Y me hace pensar cuánto quiero que se encuentre a sí mismo y que el adolescente sea él mismo y reconozca sus talentos y confíe en él, pero que sean los míos, ¿no? O sea, Mm, que sea él mismo, pero que sea copia de mí, ¿no? mm, Que descubra su identidad igualita a la mía. Entonces eso no mm, es identidad, o sea, no es su identidad, es mi copia, ¿no? Y pues obviamente eso no va a funcionar. Y yo creo que a mí en lo personal eso me frustra o me frustraba mucho. Y bueno, pues ahorita mis adolescentes, mis hijos, son los maestros que me han enseñado esto, ¿no? Que tienen que ser su propio estilo, su propia versión, sus propias capacidades, su manera de ser, no la mía. Y me encantaría que fueran como yo, ¿verdad? Pero no son yo. Y al final esto también me da una respuesta. Yo tampoco soy mis papás, yo tampoco soy mis grandes héroes, mis grandes referentes, mis grandes maestros. Los admiro muchísimo, pero al final no soy ellos. Y me recuerda mucho esta frase que se ha vuelto como muy famosa de Carlo Acutis, que dice, todos nacemos como originales y muchos mueren como fotocopias, ¿no? Esta mm, búsqueda de la identidad al final es, pues sí, efectivamente, aunque parezca muy trillado, o ser yo, y qué duro como adultos, como maestros, como padres, el insistir en tienes que ser como yo, ¿no? Y te tiene que quedar la figura igualita que yo, y sóplale como yo, y que salga y si no es la lucecita como la mía, entonces la tuya es chafa, ¿no? mm, Y o sea, no funciona. Y creo que en lo personal yo me he peleado mucho con eso. Me he lidiado mm, mucho con esta parte de que sean como yo. Y me da miedo que no sean como yo. Veo a mis hijos y digo, tendrán los mismos valores, estarán en riesgo si no son como yo.
y creo que hay que romper ese temor de que a su manera, al final no es como que hayan hecho otra cosa distinta, o sea, finalmente era un alfarero y le enseñó a hacer piezas también de alfarería, pero a su modo, ¿no? Entonces, ay, qué línea tan delgada de dejarlos ser ellos mismos y al mismo tiempo ser un ejemplo para ellos. Gracias. Muchas gracias, Aurora, ¿no? O sea, el acompañante, el testigo, estimula para que salga lo mejor del otro, no lo mejor de mí en el otro. Sí, y sí, y qué importante el ser conscientes de eso, ¿no? De esas tentaciones que tenemos, ¿no? Que son muy humanas. Así que gracias por compartirlo, Aurora. Adriana, yo me quedaría aquí muchísimo tiempo más, pero mañana me toca madrugar, aquí ya son las 10:30 de la noche. Muchas gracias. Bueno, me gustaría que antes de que ya vayas a descansar, nos comentes el curso que me pasaste, más o menos, hablarnos un poco de este curso que has preparado para el año próximo. ¿Quieres que proyecte el Word que tengo? Sí, por favor. Ya. Para que Es un borrador, estamos en construcción ya, sí, no es algo ahí súper. Ya estamos trabajando en lanzar un curso con Adriana que se llama Curso de Logoeducación aplicado en la adolescencia, ¿sí? Abordar la adolescencia como una etapa vital atravesada, bueno, por profundos búsquedas de sentido, identidad y autonomía, pero desde una perspectiva humanista, existencial y crítica, ¿no? Para aportar herramientas educativas y reflexivas para acompañar a los adolescentes, ¿sí? Desde los principios de la logoterapia y análisis existencial, con las realidades psicosociales actuales, contextuales, ¿sí? Para poder intervenir en logoeducación, ¿ya? De forma participativa, ¿sí? Y vivencial y con ejercicios prácticos, ¿sí? Tenemos proyectado 6 sesiones de 2 horas por Zoom, o sea, un total de 12 horas, 2 horas a la semana. El horario estamos pendientes de definirlo y las clases serían las siguientes. A ver si tengo las 4. Sí, habíamos dicho 6 sesiones. Bueno, tenemos 4 temas, ¿sí? Igual algunos. Aquí están 2 clases, sí. Una clase dedicada a la adolescencia como búsqueda de sentido, ¿sí? Un poquito cuáles son las características del desarrollo de los adolescentes, la búsqueda de identidad y sentido, la introducción a la logoeducación. 2 clases referidas al tema de la sexualidad, riesgos y decisiones respecto a educación sexual integral y diversidad, dilemas éticos y riesgos psicosociales, ¿sí? Con el abordaje también desde la logoeducación. Vías al sentido y acompañamiento existencial respecto a los valores como la libertad, responsabilidad, unicidad, el trabajar en el proyecto de vida y vocación, herramientas para enfrentar ansiedad y tristeza, y 2 clases enfocadas en técnicas de trabajo con adolescentes de logoeducación, que son técnicas logoterapéuticas, ¿sí? Pero aplicadas a la adolescencia, lo que es el diálogo socrático, escritura autobiográfica, técnicas creativas, ahí hablaba una compañera muy clave en la adolescencia, ¿sí? La implicación de la familia y la escuela y las actitudes claves del logoeducador, ¿no? Estos son los temas que tenemos proyectados, ya estamos ahí viendo las fechas y ahí Adriana comentaba que, bueno, que hay, desde el centro están viendo importante cómo bueno, la realidad que haya la necesidad, ¿no? del acompañamiento de la adolescencia y también dar a conocer la logoeducación, ¿no? Como una vía, una línea de especialización dentro de la logoterapia. Sí, Yoli, muchas gracias. Sí, porque es fundamental no solo el logoterapeuta, el educador, el maestro, el orientador en una escuela o a veces hasta en los grupos parroquiales o comunitarios, los padres de familia que Eso es. necesitan herramientas, ¿no? Y Este curso, como dice Adrián, no
Va dirigido, sí, tanto a personas que se dedican al acompañamiento más terapéutico, más al acompañamiento educativo, desde la escuela, desde el voluntariado en parroquias, familiares, abuelos, abuelas, padres de familia, o personas que están interesadas en esta temática, ¿no? O sea, pero es una realidad que nos trasciende a todos, ¿no? Que es transversal. Sí, sí, muy importante, porque yo creo que las escuelas, comunidades, en fin, se necesita implementar talleres o grupos de acompañamiento para jóvenes, foros donde puedan expresarse, donde también tengan pues una dirección, coordinación, trabajo con ellos mismos, como veíamos en la caricatura, en este corto, descubrir su propia luz, a pesar de, como dice Frank, sí a la vida a pesar de todo, sí al sentido a pesar de todo. Exacto. Y aquí tenemos un sí al sentido en todos, en los jóvenes, a pesar de un contexto social, Exacto. familiar, Creer en ellos. que es un reto, Mm. pero que yo sí pienso que en todos, en cada edad, en todo lo que es los diferentes estratos de nuestra sociedad, por más edad que se tenga o se va empezando a romper el cascarón, nadie puede decir que ya terminó su vida y no darle un sentido, aunque sea en el último suspiro, ¿no? Así es, sí, así es. Si alguien Yo soy una convencida que este es un tema muy, muy importante, ¿sí? Así que muchas gracias por este espacio. Ahí les dejo con Adriana y espero, no sé si alguien quiere comentar algo para finalizar. ¿Qué les ha parecido esta hora y media? importante, sí, por Sí, favor. como para tener ahí un cierre, por lo menos algunas Sí, personas, una claro. retroalimentación. Ay, a ver, a los compañeros, ¿alguno de ustedes, fue, pues, sí? Me preocupa que no vimos como algunas de las diapositivas, me quedé como con ganas de escuchar, por ejemplo, en situación de suicidio, qué técnicas o qué cosas, porque tenemos la información de lo que está sucediendo, y como las ganas de decir, a ver, ok, este es como un modelo, la congruencia, entiendo que es en la vida casi diaria y es difícil ser un acompañante tantas veces. Si nosotros estamos en psicoterapia, ojalá que nos mandaran algún flyer, algún flash, algún concentrado de técnicas o tácticas específicas en la adolescencia, para, pues, cómo responde la logoterapia específicamente con técnicas en la adolescencia. Es como la pregunta a mí que me queda. Sé que se está Sí. acabando el tiempo, que es noche y que Sí, no, estamos esta era una sesión de introducción, quiero decir, ahí en el curso que está diseñado, uno no, en una sesión de hora y media y en logoterapia, o sea, la técnica sí es importante, pero no es lo más importante, o sea, hay que ir trabajando, hay que ir construyendo, ¿no? Y esto era una sesión de introducción ya. Pero ahí si necesitan materiales yo le puedo pasar a Adriana para que les pueda compartir, pero esto requiere la pregunta, o sea, requiere como de una formación más específica, ¿no? Esto es una introducción. Pero hay Sí, cualquier cosa y lo compartimos con Adriana. claro que sí, sí, es que diplomado, pues es introductorio, vimos la antropología, pilares, a grosso modo técnicas, y hemos tocado los puntos, Claro. algunos puntos de aplicaciones, para que Mm. también ellos vean que el estudio de la logoterapia, pues es como, no se puede abordar rápidamente ni requiere varias especialización, incluso Jolly su especialidad fue logoterapia en educación, logoeducación, hay otros que lo hacen en clínica o comunitario, pero ya es toda un área, ¿no? de estudio. Porque no nos alcanza el tiempo. Por eso, pues, estamos planeando, y lo hemos hablado con Jolly y otros de los maestros, Robert Mucci, de tener estos dos diplomados, continuación de que es
temas selectos de logoterapia clínica y luego el tema selectos de logoeducación y logoterapia con la dimensión social, porque ahí sí nos va a dar el espacio para ver esto que nos decía Yoli, o en clínica, bueno, pues los test diagnósticos, las técnicas en concreto, las aplicaciones que decía ahorita Ale en suicidio, sí, es un área muy importante, o sea, la prevención y atención desde la logoterapia en estos casos, ¿no? Vamos a cerrar la otra clase con una probadita de la logoterapia aplicada en las adicciones, que es otro de los grandes problemas, ¿no? Yoli, no sé si algún escrito por ahí que tuvieras, que después no lo compartas, te lo vamos a agradecer. Sí, ahí hablamos, te comparto. Ahí no hablamos, ¿sí? Y Sí. yo también les comparto algunos libros donde van a poder encontrar más de estos temas. No sé, ningún otro Le damos la comentario. palabra a María Elena y ya vamos cerrando. María Elena. Antes las diapositivas se las hago llegar por el Drive, compañeros. Bueno, antes que nada felicitarlas. Excelente exposición, muy clara. Y sí, así lo tomé yo también y así lo sentí como una introducción. Realmente son temas sumamente amplios que no se pueden tratar en 1 o en 2 horas. Y sí me gustaría continuar porque este diplomado me ha hecho entender desde qué es la logoterapia, porque en realidad yo no estaba familiarizado con el término, lo había escuchado, pero no sabía exactamente a qué se refería. Y me parece algo ahorita, en este momento, sobre todo que estamos viviendo, desde todas las aristas que estamos viendo, las guerras, la violencia, como dice Ale, el exceso de sexualidad, llámese como se llame, toda la diversidad y todo lo que estamos viviendo, la falta de valores, la falta de bueno, creo que más bien los valores las han transmitido a otras partes. Creo que han cambiado el sentido de lo que es el valor que nosotros teníamos hacia otras cosas. Y bueno, esto del sentido de la vida es precisamente lo que nos ha hecho perdernos en todo ese marasmo, en todo esto que estamos viviendo. Creo que es importantísimo el retomarlo y que se conociera desde varios aspectos. Sí es cierto desde la logoterapia, pero necesitamos entenderlo desde la educación, lo tenemos que entender desde la psicología, lo tenemos que entender desde la antropología, desde todo aquello que confluye en el ser humano. Y felicidades y espero seguirlos viendo por aquí. Aunque Súper. este hace para mí maratónico porque los viernes es un poco más difícil para mí conectarme, pero bueno, he tratado de estar por ratitos y después retomarlos en lo que nos ha hecho favor de hacer llegar Adri, de todas las clases que ha habido. Felicidades. Súper, gracias. Ay, Bueno. Yoli, una cosa que nos presentaste y con eso vamos a terminar con Yoli. Hablabas ya de los valores que señala Frank como caminos hacia el sentido, ¿no? Dice los valores de creación, un trabajo, un proyecto, una misión, en fin, la parte también pues artística, ¿no? La creatividad, los valores de experiencia, las relaciones. Los chicos y todos en un mundo digitalizado tenemos que tocarnos, que la tecnología nos permita para descubrir, no, la palabra, el alma, es una oportunidad también, ¿no? Ahí pues, los valores de experiencia y también los valores de actitud que señalaba Fran, la triada trágica. También vivimos, y los jóvenes, mucho más esos mensajes de debes de ser exitoso en todo, feliz siempre, placer por lo que dé, a todo lo que pase, ¿no? El sentido también de las experiencias naturales, inevitables del sufrimiento,
de esa triada trágica, sufrimiento, culpa, muerte, que son parte de la vida. Más yo. Uy, ¿ahí te fuiste? No, Ahora. aquí estoy, me fui un tantito, Sí. sí, pero aquí estoy, Johnny, pues muchísimas No, gracias. muchas gracias. Gracias a ustedes. Si nos pasas para no entretener que tú vas a las clases y tienes muchos grupos y bueno, alguna bibliografía nada más. Ya cada quien se encargará de Sí, consultarla. yo ahí te lo facilito a ti, ¿sí? Para que lo puedas compartir en el grupo. Muchísimas Ahí, gracias, porque Johnny. ahí en el PPT sí hay algunas referencias, ¿sí? En el PPT al final, miren, en el PPT al final hay unas referencias, pero de todas formas ya te lo hago llegar, ¿sí? Ya la semana que viene. Muchas gracias, Johnny. ¡Súper! Pues, Que estamos en estén muy bien. Chao, chao. buen descanso, Sí, Johnny. chao. Bueno, muchachos, pues ya vamos a continuar tantitito, unos minutitos. Quería comentarles, no sé si me veo y si me oyen, ¿verdad? Algunas cosas. Pues ya vamos terminando, miren, ya nos falta la clase de Lalo Laborato dentro de 8 días, él es especialista en adicciones, es un referente mundial, Lalo, en Argentina y bueno, en otros países también. Entonces, pues también va a estar con nosotros, pero también más o menos como hora y media, por la diferencia que para ellos son las 10:30. Solo Estelita, Hispano y Roberto, que no duermen mucho, pues se extienden hasta las 12. Por ejemplo, Roberto hace 8 días, le dije, qué pena, eran las 12. No, yo me duermo a las 3, así que hubiéramos podido seguir, pero pues no, la mayoría no va por esa carrera, ¿no? Me gusta, y luego tendríamos, bueno, el 28 nuestro cierre. También les pido sus tareas, no va a ser una cosa de si están bien o están mal. Las tareas fue esa autorreflexión, compartir, aclarar también ustedes y poner en escrito, pues claridad en los conceptos que hemos visto. Hasta aquí algún comentario, me gustaría saber, pues ya podemos hacer cierta valoración del diplomado, ¿cómo les ha parecido? Es introductorio, como les decía. De Gabriel, gracias. Bye, bueno, ya se va. ¿Algún comentario al respecto, muchachos? Voy a dejar de compartir. A ver.